Aleluya. Palabras, Padre. Yo creo que yo recibo palabras. Creo que recibo palabras. Creo que recibo milagros en mi audiencia. Creo que recibo liberaciones en mi audiencia. Creo que recibo sanidades en mi audiencia para tu gloria en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Padre. Entonces, siguiendo con esta parte 2, recibe tu liberación. Recibe tu liberación por la fe. Recíbelo, cógelo, recíbelo. It's happening right now. Recibe tu sanidad, recibe tu milagro, recibe tu liberación. Recibe lo que tú quieres de Dios, confiésalo con tu boca. Di, yo lo recibo, yo lo recibo, yo lo recibo, yo lo recibo. Gracias, Padre. Yo lo recibo because it's happening. It's happening. I know it. I know it. I know it. Sorabaqueta basotoroko. I know it. Soroboqueta baso. I know it. I know it. Soroboque barabasata baco. Recibe lo que tú necesitas de Dios. Recíbelo por la fe primero. Recíbelo, créelo, recíbelo, acéptalo. Confiesa que lo tienes. Y luego va a venir Sorabacata baso. Thank you, Lord. Entonces, Gálatas en Hechos 2, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Sotarabacá. Something is happening. Este nivel, dice, según el Espíritu les daba que hablasen. Tú tienes que entender, hermano, que ese es el orden de Dios en toda la Biblia. Dios trabaja mediante las palabras y las acciones del ser humano. Moisés tenía que hablar y para luego Dios obrar. Ezequiel, Dios le decía, hijo de hombre, habla, hijo de hombre, di, hijo de hombre, di. En todos los profetas es el mismo orden. Cuando Jesús se encarnó, Jesús dijo muy claro, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió me dijo qué hablar y qué hacer. Jesús solamente habló lo que el Padre le dijo qué hablar y qué hacer. Y Hebreos 1 dice que Dios, habiendo hablado en otro tiempo de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Tú ves, en este mundo físico el hombre tiene que hablar. El hombre es el que tiene autoridad para hablar en este mundo físico. Ahora, es importante que tú entiendas que el diablo no tiene autoridad para hablar aquí en la tierra, pero él lo que hace es que trata de manipularte a ti para que tú hables los pensamientos que él pone en tu mente, que son pensamientos. El diablo no es el origen de nada. El diablo es un ser creado, pero el diablo es un mentiroso y es el padre de toda mentira. Y lo que el diablo hace es que él trata de tomar las palabras de Dios. Dios es el origen de los pensamientos y de las ideas, no el diablo. Pero el diablo lo que hace es que trata de tomar las palabras que ya Dios habló, torcerlas, corromperlas, confundirlas y entonces alimentarlas en tu mente para que tú las hables con tu boca y las hagas con tu mano. Que las hables con tu boca y las hagas con tu mano. Cuando tú haces eso, el diablo adquiere ilegalmente el permiso dado por ti en ignorancia para entonces el poder hacer contra ti lo que tú estás hablando con tu boca. ¿Tú ves? Si tú sigues hablando muerte, 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 soy enfermo, soy pobre, soy pobre, soy débil, no tengo. Y hablando la maldición de la ley, hablando destrucción sobre tu familia, tu cuerpo, tus hijos, tus finanzas, llamando calamidades y desastres a ti, y diciendo palabras, me muero de miedo, y tú no sabes el día que va a ocurrir un accidente o que va a venir un tornado. Cada vez que tú dices esas cosas y cada día estoy más fuerte, más débil y de algo tengo que morir, y todas esas palabras son simplemente palabras mentiras, torcidas por el diablo, pensamientos que él alimenta en la mente tuya para que tú las digas en ignorancia, y mientras más tú las dices, más tú las crees, y mientras más tú las crees, más te convence de ellas y más fe tienes en ellas, y
las hace y actúa en consecuencia, y tú estás en un estado en que tú estás esperando esas cosas. Y así es como trabaja el diablo en la mente del ser humano para manifestarlo, y el diablo hace que esas cosas vengan, no Dios. Entonces, en el orden de Dios, el Espíritu es el que te da las lenguas. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaron y comenzaron. Nota que este fue el comienzo. Comenzaron a hablar en otras lenguas. Esto es el comienzo, la señal inicial de la llenura escritural. Yo sigo lo que está escrito. La señal inicial en el Nuevo Testamento de que un cristiano ha sido lleno del Espíritu Santo, lleno, a rebosar, ha rebosado del agua de la vida, del agua viva, es cuando hablen lenguas. Y esto hay que recibirlo por la fe. Este segundo nivel, la llenura con la señal de hablar en lenguas, hay que recibirlo por la fe. Es importante que siempre tú recuerdes que todo en el reino de Dios opera por la fe. Todas las bendiciones y promesas, riqueza, protección, salud, gozo, paz, la llenura del Espíritu Santo, dinero, todas las bendiciones, protección de todo tipo, todas las promesas operan por la fe y el amor. La fe que trabaja por el amor es la llave. Óyeme bien ahora, es la llave que opera todo lo de Cristo. Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por el amor. Lo que significa algo para Cristo Jesús es tu fe que obra por el amor. Cuando tú entiendes esa verdad y aprendes a operar por la fe y te decides a enfocarte en ejercer la fe 24/7 y andar en amor 24/7, you are going to see the supernatural. Glory to God. Things are going to happen in your life. Things are going to happen. Me fui en inglés. Hey, stay in Spanish. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo según el Espíritu les daba que hablase. La llenura tú tienes que recibirla por la fe. ¿Qué significa eso? Padre, yo soy tu hijo. Yo tengo tu Espíritu. Ya yo lo tengo. Yo lo creo. Ya tú me lo diste en el momento en que tú me hiciste nacer de nuevo. Yo no estoy pidiendo que me des al Espíritu, porque yo tengo al Espíritu. Gálatas 4:6 dice que por cuanto soy tu hijo, tú enviaste a mi Espíritu, el Espíritu de tu hijo. Gracias, Padre, gracias, Abba, gracias, yo lo creo, yo lo recibo. Ahora yo recibo mi llenura. De acuerdo con Hechos capítulo 2, ahora yo recibo hasta rebosar mi llenura. Ahora yo la reclamo. Ahora yo la tengo. Nota que yo siempre estoy en presente. Es a propósito. Fe es hoy. Si no es hoy, no es fe. Todo lo de Dios opera en el hoy. Dios es el gran yo soy, no el gran yo seré. La palabra tú tienes que llevarla al hoy si tú quieres que funcione para ti. Padre, hoy ida bacata base. Ahora yo inda baso. I'm talking to somebody. Enda basata baco. I'm talking to somebody. Oh, yes. Le estoy hablando a alguien. I know it. I know it. Padre, yo creo que recibo la llenura. Y después que tú la recibes por la fe, ahora lo que tú tienes que hacer es hablar en lenguas. Por la fe. Esto no tiene nada que ver con lo que tú sientes, ni con lo que tú ves, ni con lo que tú sientes en tu cuerpo, ni con ninguna emoción en tu cuerpo, de las emociones del alma que suben, que bajan. No tiene nada que ver con conocimiento sensorial en la cabeza, lo que es razonamiento, lógica humana. Esto no tiene nada que ver con eso. Estas son cosas espirituales que operan por la fe y no por vista. Y luego una vez tú recibes por la fe y la reclamas, lo próximo es tú por la fe hablar en lenguas. Y cuando digo en lenguas, yo me refiero lenguaje que tu mente no entiende, ni español ni inglés, ni ningún otro lenguaje. Si tú hablas otro lenguaje como italiano, alemán, francés, nada que tú entiendas. You have to go en un lenguaje que tú no entiendes. Enda basita bacondo senda lavando se te ve.
Ostica basetere, etcétera, besito bocó, asto quitorreta, soro boquea. Tú ves un lenguaje que tú no entiendes. Ese es el lenguaje de tu espíritu humano. Y se libera por la fe. Tú tienes que recibirlo por la fe. No tiene que venir un evangelista y ponerte la mano. No tiene que haber ninguna conmoción, ningún sudar, ningún correr. No tiene que venir nadie famoso. Esto es una bendición que ya te fue dada por Dios el Padre. Es parte de tu herencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida con Dios y a la piedad te han sido dadas, dice el apóstol Pedro. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de tu Señor Jesucristo, que ya te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Cristo en ti, está en ti. El Espíritu está en ti. Cristo está en ti ya. Y el Padre está en ti mediante el Espíritu. Now, you have to take it by faith. Esa la llenura con la señal. Es lamentable que hay una inmensa cantidad de cristianos que no tienen la llenura con la señal de hablar en lenguas. Hechos 2:4. Ellos no lo han recibido, o otros lo hablan en lenguas esporádicamente. Hablan en lenguas esporádicamente, de repente, un segundo, bajo una enorme presión emocional y ya. ¿Sabe por qué es esto? Por falta de enseñanza, falta de palabra, falta de teaching, falta de verdadera enseñanza ajustada a lo que está escrito. Ese no es el propósito de Dios, que tú hables en lenguas, que digas dos palabritas, un sicamanda, de vez en cuando, bajo una emoción, o cuando viene un evangelista o alguien que tiene unción tangible, fuerte, y tú eres estremecido por esa unción, y tú hablas en lengua en ese momento. Ya, ese no es el plan de Dios. Eso es religión. Esos son ideas y mandamientos y opiniones y conceptos de hombres. Eso no está alineado con el evangelio. Yo aborrezco la religión, porque la religión quita la palabra de Dios para poner sus ideas, que en realidad son del diablo, porque bloquean la palabra de Dios. Gloria a Dios. La llenura hay que recibirla por fe. Marcos 11:24, en la versión King James en inglés, en la nueva versión internacional en las Américas, dice muy claro: todo por lo cual oras y pides, cree que ya lo has recibido, o cree que recibe cuando oras, y te será hecho. Esas son las palabras de Dios, las palabras de Jesús. Entonces, esa es la llenura. Si tú eres un cristiano y tú no tienes la llenura, you don't have to wait anymore. Yo tuve que esperar, y yo sufrí muchísimo para yo recibir la llenura con lenguas. Vivíamos en la Romana, República Dominicana. Yo era un muchacho de unos 10, 11, algo así, porque nos mudamos a la capital. Yo tenía 13 cuando nos mudamos. Yo tenía como algunos 10. Y yo recuerdo que yo una vez en mi cuarto, yo me amanecí de rodillas rogándole a Dios que me llenara. Lléname, 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 lléname. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Yo no tenía enseñanza. No se predicaba esto, no se predicaba ni se predica en detalle en ninguna iglesia religiosa de hoy, en ninguna denominación, muy raramente. Yo no sabía. La fe viene por el oír. Yo no tenía fe para esto, y por eso no la recibí hasta que la palabra llegó a mí. Cuando la palabra llegó a mí, lo recibí de una vez. Y he estado hablando en lengua por años y años y años y años y años. Y esto me ha causado a mí una inmensa cantidad de bendiciones. Ahora voy, gloria sea a Dios. Ahora voy a la parte 3. Mi nombre es Edwin Fe.